podemos pronosticar que en el futuro ya no habrá gentes de izquierdas ni de derechas, solo gilipollas. Esa será la verdadera transversalidad que englobará además a todas las edades y sexos. Cuando estaba en Italia y veía la propaganda de la Lega Nord, la Liga del Norte, la Lega Nord, los socios del independentismo catalán en la defensa de un norte rico que haría fiestas si subiera el mar y se ahogara el sur. Obviamente la geografía no funciona así. Probablemente ellos no lo saben. Esto era un chiste que solían repetir. Me preguntaba en aquel entonces cómo podía ser legal un partido que llamaba al odio contra los inmigrantes de manera tan burda y cómo se toleraban sus carteles en los que los negros siempre iban con machete y los chinos eran dentudos y se peinaban como Mao y siempre salían maltratando a los pobres ancianos blancos de producción nacional. No sé si el censor de YouTube va a ser capaz de entender este discurso. Espero que un censor humano con su libro de normas contradictorias me deje publicar este discurso contra el racismo de la Liga Nord. Pero claro, como aquí lo que cuenta no es el contexto, sino las palabras sueltas, sepa Dios si no me cerrarán el canal. Estoy haciendo lo que Franco hizo una vez. Franco mandó un artículo diciendo confío en que no me censurarán esto, un artículo por supuesto no con su nombre, confío en que esto es un país libre y no me censurarán esto. Se lo censuraron por supuesto, pero luego el director, que sabía que el artículo era de Franco, deshizo la censura de ese censor entusiasta. Espero que pase algo parecido y al decir no creo que me censuren esto, bueno, no sé si... No se puede esperar inteligencia de un censor. Lo siento mucho, querido censor, que ves esto. No espero gran cosa de tu inteligencia, pero no sé, haz un esfuerzo. Si digo palabras malsonantes, no es para herir tu benemérita alma de Flanders, sino porque tengo que hacerlo y tengo que decirlo, y es como considero que tengo que cumplir mi deber de orador y de retórico, y yo sé que tú dirás, querido censor, que tú también tienes que cumplir tu alto oficio. Bueno, mira, han pasado ya los 2 primeros minutos. Creo que a esta altura te habrás cansado de escucharme, así que te den por culo. El diccionario de la Real Academia Española, en su edición de 1992, explicaba que engañar a alguien como a un chino es una expresión familiar que se usa hablando de una persona muy crédula, aludiendo a la opinión infundada de que los chinos son simples. Seguía con esto el diccionario lo que decía en 1729 sobre la expresión «somos chinos», que definía como una frase vulgar, y estos son las palabras de la Academia en 1729. «Somos chinos es una frase vulgar y con poca razón introducida, de que se usa para dar a entender a otro que le pretende engañar o le propone algún disparate, que no es tan ignorante que lo pueda conseguir, aludiendo a que los chinos, por torpes y faltos de conocimiento, son fáciles de engañar, siendo incierto respecto de ser muy hábiles e ingeniosos». La edición vigente de la Real Academia prescinde de estas saludables aclaraciones y dice simplemente que engañar a alguien como a un chino es aprovecharse de su credulidad, dando por bueno el prejuicio, limitándose a decir aprovecharse de su credulidad, con esto está dando por bueno el prejuicio después de 3 siglos con los que, con elegante delicadeza, la Real Academia lo desmintió. Sin embargo, no hay más que ver la teletienda de 13TV para pensar que habría que decir mejor engañar a alguien como a un jubilado. Aunque también si uno ve ese programa de viajes de un pijo de Madrid, que también podría decirse engañar a alguien como un pijo rico de Madrid que va de viaje por África y le enseñan maltrato infantil, o va a América y le enseñan pseudociencia en el Ecuador y se lo cree todo. Bueno, pues sí, engañar a alguien como a un jubilado o como a un pijo de Madrid. Pero centrémonos en engañar a alguien como a un jubilado. Clase esta, la de los jubilados, a la que caiga o no caiga en estos engaños, se tienden todo tipo de lazos. Caigan o no caigan en ellos, se les tiende
todo tipo de lazos y se les allegan infinitos tubos aspiradores de dinero, cosa que en verdad nadie haría si no cayera alguno que otro. Si nadie diera dinero en el metro, no habría gente versionando y desgarrando el Cóndor pasa o destripando un violín. Bueno, un violín, ojalá, un sintetizador. Algunas ofertas llegan a ser verdaderamente siniestras y dignas de una película de la Hammer, como las bienintencionadas sociedades que se quedan con el piso de los ancianos a cambio de mantenerlos en una residencia corriendo con todos sus gastos hasta que dejen de generarlos, por el hecho biológico, por el hecho más o menos biológico, entendemos. Claro, la compañía está perdiendo dinero mientras el anciano respira. O las organizaciones aún mejor intencionadas, estas ya son organizaciones sin ánimo de lucro y organizaciones no gubernamentales y sin ánimo de lucro, muy bien intencionadas, que como Ricardo II en el drama de Shakespeare van de lecho en lecho, pero no porque sean unos conquistadores, unos seductores, de lecho en lecho de dolor, pidiendo que se teste a su favor. La Lega Nord y otros grupos similares, en el pleno convencimiento de lo fácil que es engañar a los jubilados, no se limitaron a la cartelería, sino que llenaron Internet de memes en los que oponían a irreprochables ancianos italianos blancos, maltratados por el poder político. Oponían a estos ancianos inmigrantes ilegales subsaharianos con historiales delictivos más negros que el sobaco de un grillo y colmados de dádivas por la cornucopia del Estado. Fueron tan frecuentes que generaron sus esperables parodias, como un meme en el que se oponía a Carlo, el irreprochable anciano italiano, que en realidad era una foto de Charles Manson. Lo ponían a Ubuntu, el malvado inmigrante ilegal extracomunitario delincuente, con la foto de un actor o rapero negro de moda que fue cambiando durante todos los años que duró la broma. Se permitió durar bastante. Quien hizo el meme quería demostrar que los irreprochables ancianos italianos, asustados por la propaganda ultraderechista, por cierto que la Real Academia Española aún no recoge la palabra asustaviejas, que en Sevilla es acervo y es patrimonio común de todos. Todo el mundo lo usa, todo el mundo sabe lo que es. Bueno, pues evidentemente lo que quería demostrar el autor del meme es que estos ancianos eran subnormales. Y el caso es que pescaron demasiadas piezas como para quitarles la razón. En España, Vox imitó a la Lega Nord en la cartelería, con mucha más mesura, eso sí, con mucha más mesura, hasta el punto de que la justicia consideró que estaba proponiendo un debate y no incitando al odio al enfrentar a una hipotética tu abuela, como en los chistes de tu madre, con un mena, en una campaña que más sugería el título de una película porno de bajo presupuesto que una reflexión política. Pero en las redes sociales no se cortaron tanto y se lanzaron a la defensa de esa especie protegida que es el anciano español, con su gorrilla, su camisa de cuadros, su ropa de tonos verdes y ocres, como si siempre estuviese de caza, su palillo de dientes, su sol y sombra, su falta de higiene con esporádicos toques de varón dandy, su revisión diaria de la cartilla de ahorros y su verbo fácil pero inconexo y a trompicones, con su versión femenina en 2 modelos, aunque los dos son correspondientes con sendas hermanas izquierdo de Puerto Urraco, y al que ciertamente, como ya se ha dicho, el gobierno progresista y del cambio no ofrece nada más allá de la eutanasia. Santiago Abascal, al que algunos llaman con una confianza digna de mejor causa Santi Abascal, propuso en 2021 un héroe sobre el que desde entonces se han escrito toneladas de obras de fanfiction. Según estas últimas versiones ampliadas,
corregidas y aumentadas, aunque corregidas para añadir más falacias, un anciano de 77 o 79 años, al que sus admiradores llaman cariñosamente Paco. Bueno, en realidad solo he visto una admiradora que lo llama así, pero seguramente se ha inventado también el nombre, ahora no recuerdo cuál es el nombre real, que está en la prensa, pero bueno, lo llaman Paco. Paco, lo que suscita entre ellos entrañables recuerdos de Paco Martínez Soria y de Francisco Franco. Paco estaba durmiendo plácidamente cuando irrumpió en su dormitorio un moro ilegal armado con una motosierra. Abascal dijo simplemente un inmigrante ilegal, pero sus turbas de seguidores interpretaron automáticamente que eso quería decir moro. En realidad era un hondureño, es decir, un hijo de la gloriosa hispanidad que gracias a nuestros conquistadores, hay una famosa foto de Abascal asomado a un balcón con un morrión, comparte nuestros valores católicos y nuestra cultura que tanto nos envidia la pérfida Albión. Claro que esto era en 2021. En 2023, hace casi unas pocas horas, Abascal ha tenido el descaro de llamar magrebí, con una intención en absoluto geográfica, porque Ceuta y Melilla están en el Magreb y son España, a un asesino que la policía ha identificado como de nacionalidad española. Y sus seguidores lo han defendido a Abascal diciendo que no se le ve la cara. Así que, claro, no pueden medirle el cráneo ni sacar un pantone para verificar si es lo suficientemente ario como para merecer el nombre de español. Porque, según ellos, la nacionalidad no es un papel. Es, más bien, algo profundo, etéreo. La nacionalidad es más bien algo así como lo que a ellos les salga de los cojones. En la turbia y calenturienta imaginación de los tuiteros con fotos de Clint Eastwood, Mads Mikkelsen, muy racial, muy español, muy Alfredo Landa. Nadie se pone la foto de Alfredo Landa, bueno, seguramente sí, y de Napoleón si hace falta, pero bueno, yo hablo de lo que he visto. También tienen fotos de Millán Astray, tienen la bandera con el pollo, o Brad Pitt como Tyler Durden, el infame sarraceno, según todas estas luminarias, según todas estas lumbreras. El infame sarraceno habría puesto en marcha la sierra mecánica y amenazaba al anciano y a su mujer. Aunque en el mundo real el anciano vivía solo. Yo he leído sobre que quiso defender a su mujer, y no habla de los niños, porque claro, que los niños estuvieran en la misma cama ya haría raro, pero si no los habrían metido. Para proteger a su familia ficticia, toda blanca y feliz como la de la Casa de la Pradera, el anciano en cuestión tuvo que enfrentarse al inmigrante ilegal, y tras el clásico y eufemístico forcejeo, que vale para... le pegó 7 patadas en las costillas, hubo un forcejeo. Le pegó 7 tiros, hubo un forcejeo. Le dio un tiro que resultó con el feliz descenso en una unidad del abultado número de inmigrantes. Pero la justicia progresista y globalista, que siempre privilegia a Ubuntu, el pérfido y malvado Ubuntu, hay que ser idiota para creer que alguien se puede llamar Ubuntu. Ubuntu todo el mundo sabe que significa humanidad, pero... En fin, ¿quién le va a poner Ubuntu? Bueno, habrá gente que se llame Ubuntu sin lugar a dudas, pero, por Dios, verlo como algo normal. Esta justicia, siempre a favor de Ubuntu, se puso medieval con el pobre Paco y quiso llevarlo a la cárcel pidiendo una condena desproporcionada que haría que no saliera vivo de prisión, cuando lo que tendría que haberle dado, según los tuiteros, era una medalla. En el caso real, no el de Twitter, el anciano apeló a un terror insuperable, como el descrito en Estúpidos hombres blancos de Michael Moore, y de hecho, lo que Vox esperaba de sus ancianos y simpatizantes, que no eran tan ancianos y no carecían de estudios, por cierto que este anciano era librero, bueno, no quiero adelantar hechos, lo que buscaban era eso, precisamente eso, un terror que les impidiese pensar y les diera plenos poderes. Eso era lo que quería Vox. Pero en el caso real había muchas cosas que convertían a Paco, el de la motosierra, el entrañable Paco, el de la motosierra, en un héroe bastante improbable y más digno de Top Hooper que de María Elvira Roca Barea. En el mundo real, en el mundo real, el delincuente hondureño en cuestión, y no diré presunto hondureño, sino presunto delincuente, porque tenía
antecedentes por delitos contra el patrimonio. Contra el patrimonio, no me consta que tuviera nada relacionado con agresiones. No irrumpió en ningún dormitorio, ni siquiera en la vivienda, sino que estaba en un cobertizo donde el anciano guardaba las herramientas, entre las que se encontraba la motosierra. Así que no estaba esgrimiéndola y seguramente ni sabría usarla, simplemente se la estaba robando. El anciano, que escuchó los ruidos, se presentó en el cobertizo, vio al inmigrante llevándose la motosierra y sin mediar palabra empezó a tirotearlo. Le vació un cargador, se fue, recargó y siguió disparándole. Luego dejó tirado el cadáver y solo entonces se le ocurrió llamar a la policía. Al ver al ladrón en el cobertizo podría haberse encerrado en casa y haber llamado a la policía. Que realmente viene con una motosierra y raja la puerta, entonces sí que podría haberle disparado. Podría, dentro del cobertizo, haberle dado el alto y haberlo amenazado con la escopeta. Podría haberle pegado un tiro en las piernas si veía que la situación era altamente amenazante, como en la famosa serie de cuadros de Goya, La captura del bandido Maragato por Fray Pedro de Zaldivia. Podría haberle pegado 3 tiros y haber llamado a la policía pidiendo también asistencia sanitaria, después de haber verificado si se movía, si respiraba o no. Pero no, se aseguró de que estaba muerto, dejó tirado el cadáver y se explicó ante la policía diciendo que, lógicamente, con todo el arsenal que tenía en casa, lógicamente lo había matado, por el miedo insuperable, etcétera, etcétera, porque vivía solo y el delincuente tenía el motosierra mío, vamos, el otro delincuente tenía el motosierra mío. Sí, el motosierra mío, dijo, porque como buen español no sabía usar nuestra lengua. Y tenía una librería. No se le pegó nada. Nunca faltará quien diga que, bueno, el terrorífico cuento de la inseguridad que sufren los buenos españoles, ejemplificado por Paco, el de la motosierra, es más falso que una moneda de 3 céntimos con la cara de Judas. Pero que otras historias sí son verdad, y eso es lo que importa, eso es lo que cuenta. Yo me pregunto, siendo tan inabarcable el número de las historias reales, ¿qué sentido tiene inventar otras, si no es dejar por subnormales a quienes las creen? De modo análogo, si el programa del partido de los antiguos etarras es tan bueno, feminista, ecológico, social, e incluye medidas tan, reconozcámoslo, tan decentes como bajar el sueldo de los representantes electos, yo entiendo y defiendo el timeo danaos et dona ferentes, pero no puedo comprender los argumentos absurdos que ha dado la derecha contra esto. ¿Por qué? Para lograr el apoyo popular, si el programa es tan genial, ¿no se les ocurrieron otros medios de propaganda que el tiro en la nuca, la bomba lapa, los pucheros en olla express con amonal, metralla y goma 2 y la amenaza de muerte contra todos los que no les brindasen este apoyo popular? ¿Por qué esa fe tan inveterada en el exterminio y el genocidio como solución para todo? Afortunadamente, la mayoría de quienes defienden a Paco, el de la motosierra, diciendo que de la cárcel se sale, de la fosa no, y que ellos habrían hecho lo mismo, y también quienes defienden a los luchadores del pueblo vasco contra ese fascismo de miles de rostros de policías, de niñas, de obreros, de profesores, que hicieron reventar uno a uno con esquirlas metálicas, se cagarían encima antes de matar a alguien a sangre fría y en solitario. En una turba la cosa, nos tememos, sería distinta. Así que es difícil calibrar hasta dónde pueden llegar estas marejadas de idiocia. Puede que cada vez que un humorista dice que Chapote ya ha pagado su deuda con la sociedad, confundiendo el Estado con la sociedad, pero Pitingo no, o una influencer bambolea su escote sollozando compasiva y entrecortadamente, rítmicamente, por Paco el de la motosierra, demos un paso más hacia una dictadura de un signo u otro. Lo que resulta cada vez más cierto e inevitable es un futuro en el que los españoles crean que el casón del Buen Retiro lo construyeron los extraterrestres y en el que lleven colleras con ajos para protegerse de los midiclorianos.